Hola, soy Ramón Bernadó. Estamos aquí en los estudios de Nueva Alcarria para comenzar un programa más de Centauros de la Alcarria, el programa de cine de Guadalajara y su provincia, con nuestro director, Javi Pastrana, reconocido periodista de Nueva Alcarria, y nuestra nueva incorporación, Iván, que es un joven, no podía ser de otra manera, cineasta que quiere colaborar esta semana con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Además ha propuesto un tema que a mí me gusta mucho. Bueno, no es que haya propuesto un tema, es que es un especialista en Donnie Darko y en la zona de spoilers vamos a entrar muy a saco con Donnie Darko y todas sus enjundias, porque de hecho ha hecho un trabajo de universidad, el TFG, ¿no? El TFG, el trabajo fin de grado, ha ido dedicado única y exclusivamente a Donnie Darko y a un análisis psicológico bastante profundo de la película y del personaje. ¿Cuántas horas de trabajo ha sido eso? Demasiada. Me he tenido que meter demasiado en el papel de Donnie Darko. Donnie Darko, con insomnio y todo. Que es una película del año 2001, de Richard Kelly es su director, que es un director un poco maldito, porque solo ha hecho 3 películas y algún corto, y que es una película que ahora es una cool movie, es una película de culto que es venerada por muchos y que yo he agradecido mucho esta propuesta porque me ha significado que en poco más de 12 horas me viera la película, me viera otra película también de Richard Kelly y intentara hacer un comentario sobre la película y reviviera los buenos momentos que pasé cuando la vi en su estreno, porque es una película que a mí me gustó mucho, ¿no? Y que, pues eso, agradecerte la propuesta, que está muy bien. Pues, si os parece, hablamos un poco ya de los estrenos que se pueden ver este fin de semana en los multicines Guadalajara, después de haber pasado la resaca de la fiesta del cine, que ya analizaremos a ver qué cifras nos ha dado, que parece que van a ser bastante buenas. Y yo, si queréis, empiezo yo hablando de alguna de las películas o lo que vosotros me digáis. Yo, por ejemplo, quería hablaros de uno de los estrenos que es Una buena persona, a good person. Este Ramón, si queréis empezamos a hablar... Bueno, no lo he dicho, pero lo he mirado. Estamos en el programa 50 de Centauros de la Alcarria. Programa 50, ya llevamos casi un año desde que empezamos el primer programa. Solo hemos fallado un programa en Navidades, que no emitimos por cuestión de vacaciones, y el resto de todas las semanas hemos sido constantes. Nadie apostaba por nosotros ni un duro el primer programa, que por cierto vi hace poco y me pareció un programa magnífico. Recomiendo a nuestros espectadores y oyentes que lo vuelvan a visitar, porque es un programa que nos salió muy bien. Y bueno, pues ya estamos en el programa 50, o sea que muy bien. Casi un año. Estamos muy contentos, ¿no? Bueno, Una buena persona, a good person. Es una película de Zach Braff, que es un director que yo no conozco para nada, y es una película que como máximo aliciente tiene el interés de estar protagonizada por Florence Pugh y por Morgan Freeman. Y que es una película que es un melodrama que nos cuenta estas historias que tanto gustan a los norteamericanos, en el de una historia de superación después de un accidente de tráfico, en el que Florence Pugh, que es la conductora, fallecen 2 cuñados suyos. Siempre que fallezcan 2 cuñados en un accidente resulta sospechoso, ¿no? Y tal. A mí, desde luego, yo comprendo que la policía investigará a fondo porque el asunto parece... Bueno, en total, fuera bromas, porque la película no es para nada de broma, la película va muy en serio, muy melodramática. El problema de esta película es que cuando una película te intenta manipular para que sientas sentimientos muy profundos y tal, primero lo consigue poco y segundo te das cuenta de que estás siendo manipulado, pues te rompe totalmente el embrujo, ¿no? Porque el cine al final es manipulación, pero la gracia está en que no te enteres de que te están manipulando, ¿no? Y la película pues está claro porque se ven los mimbres claramente de esa manipulación. Entonces, una película que me ha molestado bastante y que cuenta la típica historia esta de superación que tanto gusta,
y que pues, esta chica pues, tiene primero que reconocer su culpa para luego superar el duelo y tal. Y bueno, Morgan Freeman hace de Morgan Freeman, como siempre, también con problemas. Aquí todos los personajes tienen problemas de toxicomanías. Y a mí, al final, me parece que la película se vuelve un poco una apología de las clínicas de rehabilitación, que hay que gastarse la pasta, hay que gastarse una pasta gansa para que te puedas rehabilitar de este tipo de cosas. Si no te la gastas, no vas a poder superarlo, ¿no? Y poco más que decir de... Pues te quería decir una cosa, que cuando has dicho lo de Zach Braff, que no le conocías, este actor y director ha sido el protagonista de la serie Scrubs, de médicos, que por eso me extraña que no la conozcas. No lo conozco, ¿no? Y luego tiene una película recomendable que se llama Algo en Común. Y dicho esto, pasamos turno. Pues fíjate que le he puesto cara, como siempre en mi blog, le he puesto cara, pero no lo he reconocido. Pues Algo en Común creo que te podría gustar, ¿o no? Algo en común, sí. Las películas de médicos, las series de médicos... No, la serie de médicos es Scrubs, que es una comedia. Vale. Y luego, comedia surrealista. Y luego la película esta es más de pues como esta última. De melodrama. Sí. Bueno. Bueno, pues el estreno del que voy a hablar yo esta semana es Alice Cariño, que es el debut de una directora, es, si no me equivoco, Mary Knightley. Si no me equivoco, es... Sí, Mary Knightley. No ha hecho ninguna otra película como directora, sí que ha participado en otras producciones, pero en esta cinta pues cuenta y relata la vida de una mujer pues maltratada psicológicamente por su pareja, que pues decide escaparse de vacaciones con dos amigas suyas y pues inesperadamente recibirá, como no, la visita de su tóxica pareja y en un intento de sacar fuerzas y luchar contra esta situación, pues tendrá que sacar su coraje y escapar, por así decirlo, y rebelarse contra la violencia que sufre con su pareja. Aparentemente es un thriller que a mí la verdad que me recuerda un poco, viendo el tráiler, a la película de El Hombre Invisible, la última adaptación, y yo creo que irán por ahí los tiros. ¿Cómo se llama la actriz protagonista? Es la de... Anna Kendrick es la protagonista. De Dando la Nota, la conozco yo y creo que también apareció en la saga Crepúsculo. Sí, un papel dando secundario. la nota, vamos a dejarla dando la nota, que la muchacha hacía buen papel. A mí Anna Kendrick es una actriz que me encanta, ¿eh? A mí también. Yo soy muy fan de ella y en Dando la Nota, que se lo decía antes a Iván, que son dos películas de tono adolescente tal vez, ¿no? En el que se canta a capela, que a mí siempre me hace gracia eso, pues a mí son dos películas que me gustaron. A mí es que me gusta mucho lo del vaso, lo de tan. Eso me gustaba mucho. Veía el vídeo en bucle, ¿sabes? Como Sí. tontos. Me gustaba, sí. O sea, y la película, pues eso, una especie de Thelma y Luis conoce a Durmiendo con su enemigo. ¿Sí? Pues chicos, yo voy a hablar del que es sin duda el estreno de la semana. He tenido este grandísimo honor. Y el otro día en Cine Alcarria tuve que leer la lista de saludables cuando hicimos la presentación de todas las autoridades que había. Y no me tuve que apuntar tantos nombres como los que me he tenido que apuntar hoy en el reparto de esta película. Ojo, cuidado. Bueno, vas a hablar de Fast and Furious. Fast and Furious, hace 2 semanas. Décima edición, o sea, la 10ª edición. 10ª edición, parte 1. Hay una Claro, porque luego harán parte 2. O sea que van a complicar la saga, porque hasta ahora era 1, 2, 3 y ahora va a haber 10-1, 10-2, o sea que... Ya, la pregunta es, ¿se puede complicar esta saga? Quiero decir, ¿es una saga complicable? No va a haber una cosa ahí, va a salir Vin Diesel diciendo en algún momento ¡familia! Sí. Y ya está. Y de hecho yo creo que el malo es el hijo de uno que murió antes. ¿No es Jason Statham otra vez? No, Jason Momoa. Es Jason Momoa. Es Aquaman, Sí, porque el malo. Statham ya es como el Piccolo de Fast and Furious. Joder. ¿Sabes? No, pero que empieza siendo malo, pero luego ya es bueno. Statham se ha vuelto bueno, ¿no? Por eso, es como el Piccolo. En Bola de Dragón, Piccolo era el malo, Sí. pero de repente se volvía bueno, de los buenos, y además un bueno carismático y calvo. Y Statham no es verde, pero es calvo y era malo y era de los buenos.
Y te perdonamos que haya matado gente. Hombre, claro. Porque mató a uno de los miembros de la pandilla. Sí, un protagonista. Se Pero lo fue sin cargó. mala intención, sin mala fe. Bueno, le tiró una bomba. O sea, ahí. Bueno, yo qué sé. Creo recordar. Si no me falla la memoria, le tiró una bomba. Entonces están Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Statham, Jordana Brewster. No sé si os acordáis de esta chica. Que bueno, era muy guapa en su momento. Y lo sigue siendo, claro. Que era la novia que hacía el personaje, el interés romántico de Paul Walker, que si ya no está Paul Walker, no sé cómo seguirá ella, pero bueno. Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Momoa, un nombre que no entiendo que he puesto aquí. Charlize Theron. Charlize Theron, Charlize Theron también Charlize sale. Theron, John Cena, que es, supongo que viene a ser como la versión de La Roca, que ya no sale porque se llama mal con Vin Diesel, creo. Natalie Emmanuel. Vin Diesel ya no. Sí, el primero lo he dicho. No, vale, Vin vale, Diesel. vale. Es el amo. Vale, Él vale, es el vale, vale. que lo Perdón, está ahí. perdón. Él es el calvo. Luego está Jason Statham, que es el calvo 2. Y luego está Natalie Emmanuel, que no sé si es quién es esta chica. Sí. Yo sí que sé quién es. Juego de Tronos, Sí. si la habéis visto Juego de Sí, Tronos, sí, la sí. que hacía de interés amoroso de Gusano, creo que se llamaba, ¿no? De Gusano Gris. Sí, Ah, yo Gusano le pongo Gris. cara perfectamente a Que es ella, una sí. chica que es, me parece, para que no me quede machista, John Cena también es guapísimo, pero sí, es que sí. vamos No, a es decir, guapísima, sí. esta chica guapísima, y lo que pasa es que en esta saga creo que no hay chicos guapos, que yo si hubiera algún chico guapo lo diría. Hombre, está Vin Diesel. Ya, hombre, pero guapo, Y guapo. está Han, hombre. También, guapo, ¿estás también guapo? No sé, Puede no ser sé. un Atractivo, atractivo, ¿no? atractivo rudo, en ¿no? cualquier caso, tíos duros sí que son, ¿eh? Pero digo guapos. No sé. O sea, Michelle Rodríguez es una tía dura. Sí, pero deberíamos destacarla también. Scott Eastwood también sale en esta película y probablemente sí que puede ser a lo mejor un chico más guapete, ¿no? Sí. Está guapete Scott Eastwood. Luego también agarraos que sale Brie Larson en esta película. La Capitana Marvel. Curioso. O sea, es que Brie Larson. ¿Qué Es pinta verdad, Brie Larson aquí? Es verdad que en el tráiler aparece, es verdad, ahora que lo dices, es verdad, que aparece además pegándose con Michelle Rodríguez. O sea, saldrá de mala. O Michelle Rodríguez a lo mejor es mala, Salen porque Michelle las Rodríguez es dos. mala y buena. Hay un momento en el tráiler en la que las dos están tumbadas en una camilla y es como si se despertaran de la camilla, de pronto se ven y empiezan a rearse zumbarse mamporros sin conocimiento. Es verdad, es verdad. Pero claro, esto también puede ser como en los TVOs, no sé si recordáis, los TVOs de Marvel, hubo una época en la que cada vez que aparecían dos superhéroes buenos, antes de pararse a hablar y decir, somos de los buenos, siempre Sí, se zurraban. pegaban y luego Por hablaban. si acaso. Y luego ya, cuando se zurraban, ya decían, pero si somos de los buenos. Bueno, pues en esta entrega de Fast and Furious 10 viene Momoa, que quiere vengarse porque han matado a su padre estos en una entrega anterior, que yo creo que era el que hacía de portugués en una de las entregas anteriores. A mí no me hables porque yo soy incapaz de recordar Bueno, ni distinguir nada de las Es entregas uno de anteriores. estos actores que son famosos. Y bueno, pues les empezó a zurrar la badana a esta gente. Y bueno, el director es Louis Leterrier, que es la primera vez que hace una película de Fast and Furious, pero Louis Leterrier, por si no le recordáis, es un director que tiene algún crédito para mí bastante cuestionable, como las películas de Transporter, Sí. que a mí que las odio, Y yo. básicamente. Y luego tiene Danny the Dog con Jet Li. Bueno, la de Transporter ya coincidió con Statham y había coches, entonces ya dirían, pues ya Sí, está este. hizo la primera en la que salía esta. Ahora se me ha ido el nombre de la actriz, que luego se casó con un productor y se retiró una temporada y ahora se ha reincorporado. Que ya te diré luego el nombre, que seguro me acordaré. Y es la mejor, posiblemente, de la saga de Transporte. De Transporter. De Transporte. Pero bueno, a mí no me gusta ninguna. Luego hizo Danny the Dog con Jet Li, que sí que me gustó. La del Increíble Hulk, la de Edward Norton. Ahora me ves. Que también la de los magos, estas que hacían un grupo de magos que estiman gente. Sí. Y bueno, pues no, hasta ahí puedo leer de Bueno, yo creo que es un director comercial que maneja muy bien estas producciones muy grandes y que posiblemente es el hombre perfecto para dirigir una película de este tipo en la que la postproducción es todo en la película, ¿no? Sí, y luego está también en el guión Justin Lin, que realmente fue el responsable de resucitar la saga Fast and Furious, que tiene 4 o 5 películas. Y. Bueno, perdón, se me había olvidado. Louis Leterrier tiene otra película infame que es Furia de Titanes.
Furia de Titanes, sí. Sí, os acordáis que Sí. siempre cuento la misma escena que para mí resume la película, que es cuando el personaje de Sam Worthington se cae encima de una que hace como que de diosa, Andrómeda o algo así, y se cae encima en un barco y se cae él ahí y ella le dice, Perseo, aplaca tu tormenta. Como si no, te estás viniendo arriba, Perseo, quita de encima que esto va a acabar mal. La de Furia de Titanes es una película, yo creo que es tan mala que de tan mala que es buena. Sí. Porque solo la puedes ver como una comedia involuntaria y yo creo que es muy divertida si la ves desde el punto de Sí, vista. con amigos, sustancias, Sí, bueno, sí, puede sí, ser, no con sé. sustancias. Bueno, por eso, que Justin Lin está otra vez aquí detrás de la historia de esta Bueno, y película. ahora mi pregunta. ¿Vais a ver Fast and Furious 10? Pero es que todavía no he visto la 9. Pues no, sinceramente no. No, Iván, Me quedé, yo no me acuerdo ya ni en qué me quedé, porque me pasa lo mismo que a Ramón, me parecen ya Pero a todas ti ya todos. lo mismo. Entonces, no me acuerdo cuál fue la última. Yo creo que la última que vi fue la de Paul Walker, la última en la que aparecía él. Puede no sé ser. cuál, si es la 7, puede ser. Bueno, que la que empecé él y su hermano. Ya no me acuerdo. Sí, porque Paul Walker aparecía hasta cierto punto y a Sí. cierto punto ya aparecía su hermano. Puede ser. No aparecía Paul Walker. ¿y tú la vas a ver, querido Javi? Pues es que yo al final, con el paso del tiempo, me he convertido en más de. Que sabes que soy de Tom Cruise y soy más de Misión Imposible, que para mí está como en las antípodas de lo que propone esta película. Esta película te propone unas fantasmadas que a mí ya me sacan. Lo de ver un coche cogiendo un misil y no sé qué. Yo ya me perdí. Y la filosofía esta de la familia de baratillo que te venden, se me hace muy dura. Entonces, me alegra mucho poder venir aquí y hablar mierda de una película, porque sé que hay mucha gente que va a ir a verla, ¿sabes? Que Sí. ninguna Bueno, película... que lo- El éxito de ninguna película depende de lo que yo diga aquí, pero hay películas con las que me siento culpable porque digo, joder, si encima no empujo, ¿no? Sí, yo te comprendo. Pero con comprendo. esta película puedo decir libremente que me parece un mojón, Sí, que porque sé que la sala va a estar llena el viernes de gente a la que le independientemente gusta. de lo que digamos, va a haber público para ver esta película. No, sí, la ¿no? taquilla O sea que hacen siempre es increíble. O sea, Sí, Y de hecho, a mí siempre me habían comentado que van a veces más chicas, que es una saga que interesa más a las chicas que a los chicos. No sé, que a mí es que nada de lo que contiene estas películas me gustan, porque a mí los coches me dan absolutamente igual, a mí que corran los coches mucho o poco, o que sean de una marca a otra, me da Claro, igual. es que a mí me parece imprudente, ¿no? Yo No. les voy a conducir y digo, "Joder, yo Claro, no quiero ir con esta gente en el coche". Eso me da igual. Luego el repartir tortazos, el resolver los problemas a base de hostias, o sea, a mí también es una cosa que me molesta profundamente. A mí no, esos ratos no. No, esos ratos me parece bien. Pues luego ninguno de los actores, ninguno de los personajes me interesa lo más mínimo. Y luego tengo un problema grave con las películas. Yo las veo y yo he visto todas, las veo, salgo del cine y al día siguiente no soy capaz de recordar nada de la película ni de distinguir una película de otra, ¿no? Pero es que a lo mejor mientras la estoy viendo, ya se me está olvidando lo que está, ya estoy Sí, confundiéndola. yo posiblemente cuando termino de ver la película, estoy viendo el final, ya he olvidado el principio. ¿me Además, explico? te diré O sea que- soy incapaz de recordar estas películas. Te diré soy que, totalmente incapaz. que en estos casos me suele pasar que toda la gente en esta época de corrección política, con la gente enfadada, porque tal y porque cual, que mucha gente se enfada, ¿no? Y con razón por lo que se hace con las películas, esta saga me parece que tiene todo lo que podríamos superar y no interesa superar porque funciona. Claro. Y es el personaje masculino tóxico, el secundario negro cómico, la chica guapita que está para ahí para pasear palmito. Menos mal que está Michelle Rodríguez, que tiene la mala leche intrínseca en su interior. Y a Michelle Rodríguez, cuando la ves, ya sabes que esa Sí. tía va a Además, aportarte algo. Yo levanto una lanza a favor de Michelle Rodríguez porque a mí me parece que siempre, da igual el personaje que interprete, lo hace bien. O sea, Sí. es una actriz, es una muy buena actriz. O sea, yo en Resident Evil me acuerdo que cuando Sí. la vi, pues joder, es uno de los... ¿De qué te acuerdas en Resident? Pues te De acuerdas de Michelle. Michelle Rodríguez. Sí, totalmente. De la saga Fast and Furious, no me digas quién sale, solo sé que sale Michelle Rodríguez. que O sea, es una es actriz una que tiene actriz- carisma y lo que hace lo hace bien. Te aporta y te aporta carácter. Porque tú ves a Vin Diesel y es que sabes que va a ser lo mismo. sí. Y me gustaba Paul Walker porque por lo menos Paul Walker me transmitía cierta vulnerabilidad en su personaje. Y era algo que yo creo que enriquecía la saga, que dentro de todos el resto de estereotipos que había un personaje que pues tenía cierta vulnerabilidad, que
un blanquito que le podían pegar, me sentí identificado con él, ¿no? Porque era porreable. Era el único que cabía por una puerta. Sin cruzarse, ¿no? Claro, entonces Y sin agacharse. echo de menos eso, ¿no? Echo de menos esta saga ya se me ha quedado completamente Bueno, pues, anquilosada y con olor a rancio. Ya lo he dicho. Tú sabes, Javi, que Ernesto es un gran defensor de esta saga, que hoy no está con nosotros porque Pero es que tiene Ernesto- ocupaciones superiores, ¿no? En esto sabe tomársela como hay que tomársela y con lo que hay que tomársela. Y entonces yo estoy muy interesado, yo la voy a ver, yo a diferencia de Seguro que vosotros, la vemos. Sí, seguro que la vemos. yo la voy a ver. Y estoy muy interesado en a ver qué me dice Ernesto, ¿no? ¿Qué encuentra en la película que yo no soy capaz de encontrar? Pero es que el problema yo creo que es que tú y yo no la acabaremos tomando demasiado en serio y esta película hay que ir a gozarla desprejuiciadamente. Pero es que a mí, por poner otro ejemplo para que la gente me entienda, la de Mr. Nobody, esta del Kevin Costner pequeñito. ¿Te No sé suena qué el peli actor al dices. que digo? No sé cuál. Mr. Nobody. Es una que era del que salía del personaje secundario este de Breaking Bad. Ah, el que de hacía Saul. abogado. Ah, Saúl. No Body. Tú dices la película No Body. Nobody. Que, Nobody. Sí, del protagonista de la serie Better Call Saul, Sí, ¿no? Sí, sí. Exacto. Bueno, pues el Kevin Costner el pequeñito. ¿Eh? El Kevin Costner pequeñito. Para mí es como Kevin Costner, pero en pequeñico. Ese No tío, sé, esa película a mí no Pues me es un peliculón. pero a mí no me acabo de convencer, pero cuando se va tanto a la parodia, a las cosas, de las películas de acción, me gusta No, pero- la acción con humor, pero no que me llega a sacar también de la acción tantísimo. Y es lo que me pasa con Fast and Furious, que al final No, pero a mí me No saca Body, del todo. me gusta mucho. Sí, sí, Esa que soy película me consciente, parece excelente. por eso lo decía, que mi opinión está teñida de ese gusto personal, que a mí hay películas de acción, de comedia, y como tengan demasiada comedia, y yo creo que Fast and Furious, aunque no te lo ponga tan a las claras, tiene comedia, o sea, están ahí en la sala de guión y ¡ay, ahora! ¡No vamos al espacio en un coche! ¡Sí! Hombre, antes os decía que yo sí creo que es en la 7, en la 8, no sé exactamente en cuál, lanzan un misil que resbala sobre un lago congelado, ¿no? Y hay uno que va con el coche, lo toca con la manita así, tirándose casi al suelo, lo toca con la manita y desvía el misil. A mí esas cosas me parecen maravillosas, ¿qué quieres que te diga? Eso es una cosa, ¿ves? Que no he conseguido olvidar, porque digo, ¿de verdad? Yo creo que había una vez más que vi, había un coche que iba por una fachada o algo así, o que se metía en un Sí. edificio de un rascacielos, y es que ya cuando vi eso dije, está aquí... Yo creo que está bien el planteamiento que propones de que hay que tomársela como una broma, ¿no? Porque si te la tomas en serio, te puedes cabrear, ¿no? O sea, te puedes, claro, porque es todo antiposibilidad, ¿no? Antinatural. O sea, pero si te la tomas como un chiste, pues a lo mejor te puedes divertir, ¿no? Depende un poco. Luego, el personaje el protagonista, Vin Diesel, yo no he visto a nadie más solemne en mi vida que este tío haciendo estas películas, con una voz además. Pero es que además se lo debe creer. Yo Sí, creo que él se lo yo creo cree. que él se lo cree. Que él Está en su papel. Está ahí diciendo, soy como el padrino, ¿sabes? Está Sí, Marlon sí, Brando en sí. el padrino y él aquí con los... No, soy mejor que Marlon Brando, porque Marlon Brando solo hizo 3 padrinos y él lleva 10 Fast and Furious. Pero bueno, nos alegramos mucho que estas películas funcionen. Sí, nosotros es que encantados de que la gente vaya al cine a verla y encantado además de que disfrute. Yo lo digo de verdad porque a mí me gusta mucho que cosas con las que yo no consigo disfrutar, que la gente consiga disfrutar. Eso es una cosa que me alegra mucho. Pues seguimos con Centaurus de la Alcarria. Yo no sé, Javi, si querrás que comente alguna de las películas. Yo he visto prácticamente toda la cartelera que hay en los multicines ahora, toda, y hay alguna película que hemos hablado muy poquito de ella, a lo mejor que nos ha pasado un poco desapercibida, que a lo mejor tendría cierto interés. No sé si querrás que comente alguna, Javi. Yo te agradecería que comentaras Marlowe y luego que comentaras aquí con nosotros qué te pareció el estreno de Cine Alcarria. Vale. Bueno, Marlon es una película dirigida por Neil Jordan. Neil Jordan es un director que todos recordamos
porque en los años 90 del siglo pasado hizo películas como Michael Collins, como Entrevista con el vampiro o como Juego de lágrimas, que son películas míticas que han pasado a la historia. Luego es verdad que ni antes ni después ha hecho grandes cosas, ¿no? Sigo defendiendo mucho, creo que era Tiempo de Lobos. Sí. Eso me parece una de sus mejores películas. ¿De qué año es? ¿O de qué Es de época las primeras que hizo. De las primeras, de los 80, creo yo, o algo así. Sí. Cosechó muy buenas críticas, lo que le comenté el otro día con Lo que pasa es que esa peli, siendo que estaba bien, es una peli muy poco conocida. Sí, por eso yo en la cambio, defiendo. estas que te digo, en su tiempo fueron auténticos bombazos. ¿Tú has visto Juego de Lágrimas? Este Juego de Lágrimas tiene un giro de guión Sí, que es, buen plot twist, ¿no? que es estupendo. que Sí. es maravilloso, tienes Además, que verla. Juego de lágrimas, Neil Jordan es un director irlandés, ¿no? Y él conocía bien el problema entonces de la violencia en el Ulster y en Irlanda. Y yo creo que es una peli que en cierto modo relata bien la vida, ¿no? La realidad de esa época. También Michael Collins va de eso, ¿no? Entrevista con el vampiro. Michael es para mí más fallida. Sí, pero tuvo mucho éxito, ¿eh? Una película como tiene mucha acción, tiene mucha explosión. Julia Roberts, Liam Neeson. Sí, tiene un... Sería Julia Roberts, ¿no? No lo recuerdo, yo creo que no, pero pues, es posible. Y luego Entrevista con el vampiro, que sí que Es fue la un más bombazo, mítica, es sí, una película, esta es una película, diríamos, clásica de vampiros. Además, que con Antonio Banderas, con Tom Cruise, o sea, que tiene un plantel extraordinario. Sí. Y fue un auténtico bombazo y es una película, a mi modo de ver, bastante acertada, Entrevista con el vampiro. Bueno, pues entonces, este director, que ya tiene una edad, Neil Jordan, que ya está por encima de los 70 años, pues aquí se ha metido a hacer una especie de homenaje al cine negro norteamericano y coge a este detective, a Marlowe, y lo sitúa en 1939 en una trama que no está basada en ninguna de las novelas de Raymond Chandler, sino que es una especie de popurrí de ideas, ¿no? Y lo sitúa en el Hollywood de esa época, de 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial, y es una historia pues de corrupción, de drogas, de Hollywood de la época, y tiene por supuesto fan fatal. Diane Kruger es la que le encarga a Philip Marlowe siempre todas las novelas de este detective parten del mismo principio, hay un encargo envenenado, ¿no? Luego aparece también Jessica Lange como antigua gloria del cine de Hollywood, del cine mudo, ¿no? Una especie de Gloria Swanson y tal. Y bueno, pues tiene todos estos ingredientes. La película, a mi modo de ver, carece absolutamente de ritmo. Es una película que es mal dirigida, a mi modo de ver, en ese sentido, que aporta diálogos interesantes, porque los diálogos a mí sí que me parecen muy incisivos, muy de Marlowe, muy de Raymond Chandler, y que tiene una fotografía muy bonita, muy de la época, y aporta elementos interesantes, pero a mi modo de ver le falta ritmo, ¿no? Intenta, yo creo que ser una especie de homenaje a ese cine negro y tal. Y bueno, pues a mí no me disgustó del todo, ha cosechado muy malas críticas. Liam Neeson haciendo de Philip Marlowe, pues el problema de Liam Neeson es que últimamente lo tenemos ya interiorizado como héroe mamporrero, ¿no? Que reparte a diestro y siniestro, y aquí pues es como un detective ya en sus últimas horas, un poco fracasado, un poco derrotado ya por la vida, ¿no? Que ya con poco espíritu, ¿no? Decepciona un poco, ¿no? No es un Philip Marlowe que vaya a pasar a la historia. Philip Marlowe ha tenido a Humphrey Bogart o a Robert Mitchum, ¿no? O sea que Y a Humphrey Bogart con grandes líneas de diálogo. Hombre, a Humphrey Bogart en El sueño eterno, ¿no? Que es una de las grandes películas del cine negro y del cine universal, con un Howard Hawks maravilloso, con una trama endiablada y con una película de estas que son históricas, ¿no? Porque... Yo creo que era en esa, ¿no? La que decía la frase de ¿cómo le gusta el whisky? En vaso, como a todo el mundo. Pero claro, dicho por Humphrey Bogart mola mucho más. Sí. Hombre, Humphrey Bogart, cualquier cosa que decía, lo decía maravilloso. Humphrey Bogart se pueden contar muchas anécdotas, algunas muy jugosas. Su afición al whisky era notoria. Él nunca trabajaba
después de las 4 de la tarde, porque como él decía, a partir de las 4 solo me dedico a beber. Y tal, o famoso el rodaje de Memorias de África. La reina de África. La reina de África con John Huston, en la que él y Humphrey Bogart fueron los dos únicos que no cogieron disentería, porque sencillamente no bebían nunca agua, solo bebían whisky. Los demás sí que cogieron todos enfermedades de transmisión hídrica por esa mala costumbre de beber ese líquido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que era el Philip Marlowe ideal, ¿no? Y claro, siempre intentar evocar. Robert Mitchum en Adiós Muñeca, que es una película de los años 70, que también hace un Philip Marlowe más a lo mejor crepuscular, pero también recordable. ¿Y Elliot Gould no tenía un Philip Marlowe también? Pues yo que recuerde de Philip Marlowe, Dick Powell también interpretó a Philip Marlowe, Jess Garner también, haciendo además buenos, y Robert Montgomery. El que me dices, no, ¿eh? No, sería otro detective. Sí, Robert Mitchum, bueno, es que también está Sam Spade, por ejemplo, de Dashiell Hammett. Por eso que sería claro, otro de esos. Que confunde bastante, porque son detectives, cine negro, mujer fatal, ambigüedad moral. Siempre es en el cine negro una cosa que siempre me gusta mucho destacar a mí es la ambigüedad moral del personaje, ¿no? El personaje tiene una ética, pero es una ética muy personal, una ética que a lo mejor le impide no ceder el paso a una señora en una puerta, pero no le impide pegar 2 tiros a uno en la calle. ¿Me explico? Esa ambigüedad moral del protagonista de Yo no las sé películas. eso porque está reñido. Si el que se merece los 2 tiros se los merece, ya está, ¿no? Eso, Claro. No somos pro 2 tiros a quien se los merezca. Claro, loco. a mí esa ambigüedad moral de los detectives o de los personajes de cine negro me encantan, ¿no? Ya sabéis que la película fundacional del cine negro es una película de John Huston, que es el Halcón Maltés, de la que hubo 2 versiones, una en el año 31 y otra en el año 39, la del año 39, en la que aquí se sitúa la trama en este año, yo creo que un poco en memoria de esa película fundacional, ¿no? Tú fíjate, lo acabas de decir, que locurón, ¿eh? Si ahora pasa eso, que hace alguien una película y 8 años después hace la misma película. No hay ideas, ya es que no sé qué. Sí. Y eso antes pasaba mucho, con Hitchcock también pasaba. Totalmente, hombre, es que además, bueno, versiones de películas de grande, tenemos el caso de Ben-Hur. Ben-Hur, hay una película de cine mudo de Ben-Hur que es una de las grandísimas superproducciones del cine mudo, que costó millonadas, ¿no? Y luego no tiemblan las canillas para hacer otra versión posterior de cine ya hablado, para luego hacer el clásico que todos recordamos de William Wilder, ¿no? O sea, que me explico, no pasaba nada, nadie se escandalizaba. O sea, que sí, eso ahora sería tremendo, ¿no? Sí. Damos por acabado esta parte. Comentar que ahora en la parte podcast, en la parte spoiler total, vamos a hablar de Donnie Darko y que Iván nos va a guiar por el sendero del bien en esta cuestión, y del sendero del bien y de la verdad. Pues nada, nos despedimos de la parte para tele, para YouTube. Pues muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine, en Centauros de la Alcarria. Bueno, pues seguimos aquí en Centauros de la Alcarria, en la parte de podcast, en la que vamos a diseccionar a tope esta película del año 2001, ¿verdad? En la que Iván es un auténtico experto, y vamos a entrar, por supuesto, en esta sección de spoiler total. Si alguien no ha visto la película,
pues, y quiere verla y no quiere saber de qué va, pues que no nos escuche claramente porque vamos a contar todo de la película, todo. Oye, Iván, ¿por qué? Pues son ¿Por múltiples qué? razones, ¿no? Podríamos decir que es una ecuación en mi vida por lo que me ha llevado a hacer el TFG de Donnie Darko. Y es que al final es una peli que desde el primer momento que la vi me gustó. Eso ¿Y por, para cuándo la empezar. viste? Porque tú, cuando se estrenó la película, que No, fue en el claro. 2002 aquí en Yo España, la vi tú tenías en... una edad muy tierna Sí, que yo la... posiblemente no hubieras entendido nada, además. Pues, hombre, Donnie Darko. no hace mucho, yo la vi hace a lo mejor unos 6 años, cuando estaba en segundo de bachillerato, pues en un momento muy, pues Donnie Darko, ¿no? Muy buena edad. Muy buena edad para ver esa película y pues yo la vi por esa época, que es en la época en la que ya tenía muy claro lo que quería estudiar, que era comunicación audiovisual y dedicarme al mundo del cine y tal, y la verdad que me maravilló. Y sí que también es una época en la que me empezó a interesar mucho el tema de la filosofía, que es una de las razones por las que he elegido también esta película, porque tiene una gran implicación filosófica. Y la verdad que a la hora de hacer el TFG tenía clarísimo que quería hacer un análisis, no sabía si de película, de algún personaje, y estaba entre dos, esto no sé si decirlo, estaba entre Donnie Darko y hacer un análisis de True Detective de la primera temporada. Que eso que ayer lo hablábamos, hay Bueno, mucha relación entre Sí, los personajes principales. Entre Raskol, el personaje de Matthew McConaughey, y sí. Donnie Darko hay... Bueno, True Detective da para mucho también. Sí, A sí, mí, desde luego, yo creo que llevan 3 temporadas, sí. si no me equivoco. Por cierto, hay una cuarta que se va a estrenar dentro de poco. Sí. Y a cuál mejor, porque a mí, desde luego, la No, primera... yo me quedo con la primera. La primera, pero las otras también, ¿eh? O sea, que ojo con eso, porque yo la primera mantenía ese tono tan siniestro, ¿no? Que a mí me impresionó tanto, pero luego las otras que yo esperaba a lo mejor que iban a decaer o que luego también son tremendas, ¿eh? Para mí la primera es sin duda la mejor por la capacidad que tiene de sugerir. No solo lo que te muestra, sino todo lo que te imaginas que hay detrás de lo que te ha mostrado. Entonces, esos cultos, ese encima, esa ambientación en el pantano, pero bueno, nos vamos La yendo. ambientación rural, a mí ese country noir que representa, a mí me Pero entusiasma. es que tú coges esa América profunda y le metes un culto como satánico o de secta ahí debajo y te imaginas algo todavía más profundo en esa América cultura esa América profunda en la que puede haber cualquier cosa oculta Más en cualquier asqueroso lado. aún, más Claro, cenagoso, ¿no? Es una claro. realidad cenagosa. Bueno, al final era como una especie de cueva, ¿no? Con el tío este, era algo Era muy sí, místico muy todo. sí. Muy de cine negro y muy místico a la vez. Y yo creo que es algo que en el resto de temporadas de True Detective no está y a mí es que me encandiló de la primera. Bueno, Pues- Donnie Darko es una película que tiene muchas facetas, ¿no? Muchísimas. Porque es al mismo tiempo una película de institutos, es Sí, una película de una historia de amor también, es un relato de una enfermedad mental, es una película de viajes en el tiempo, es Sí, muchas es una cosas. de viajes es fantástico, es ciencia ficción, Sí, es cine científico, es cine político también. totalmente. O sea que hay muchas cosas, ¿no? Dentro es también una mofa a los predicadores, al fanatismo fundamentalista, en este caso no religioso, pero sí sobre ese tipo de cosas. Es muchas cosas, ¿no? De todas estas facetas, Iván, ¿cuál te parece a ti la capital, la fundamental, la nuclear de la película? Sería difícil aplicar alguna, pero como he hecho bien en mi TFG, hay una corriente de pensamiento que critica mucho todo este conjunto de cosas que plantea Donnie Darko, que es el nihilismo, que es en lo que se ha centrado mayoritariamente mi TFG. Y es que es una corriente que critica, pues lo que tú has dicho, por así decirlo, sublevación, es que no sé cómo explicarlo, el personaje que hace Patrick Swayze en la película, este Sí, gurú de la este autoayuda, predicador es un predicador. estos estatutos sociales, hostia, critica tantas cosas, cuestiona el libre albedrío, ¿no? Hasta qué punto somos libres en la sociedad, critica tantas cosas, habla de tantas cosas, las crisis existenciales que tiene, pues, que suelen tener las personas en su vida.
que por eso creía que era una buena forma de llevar mi TFG, ¿no? Por ese camino. Y sí que es verdad que pues todo lo que tú has dicho lo analizo a fondo en el trabajo fin de grado y no me podría quedar con una. O sea, está todo muy desglosado y pues eso, ahora iremos hablando un poco de... Oye, Iván, ¿y serías tú capaz de contarnos de qué va la película? Una sinopsis, porque yo Una soy totalmente sinopsis... incapaz Una de contar de qué sinopsis... va la A película, ver, porque si empiezas a contar la película tiene tantas claro. ramificaciones, tantas cuestiones, que en absoluto es una película lineal que te lleva por un camino más o menos trillado, porque podríamos decir, no, es la historia de un estudiante Claro, una sinopsis pero, comercial, no, pero sí. pasan tantas cosas que haznos si puede ser una sinopsis. ¿De qué va Pues Donnie Darko? así brevemente es un adolescente con, pues que tiene problemas mentales, aparentemente, tiene unas crisis existenciales con las que tendrá que lidiar a lo largo de la peli, en la que se le plantean pues muchos asuntos, como ya hemos dicho, como el amor, la crítica está a la autoridad. Y pues esto pues se mezcla un poco pues con temas como la predestinación, que está muy presente, que se me había olvidado comentarla. Y básicamente Donnie Darko es eso, es el viaje de un adolescente en sus crisis mentales y existenciales y en las que pues a lo largo de la peli pues se le plantean ciertas situaciones que tendrá que afrontar. O sea, yo la verdad que no he podido verla como la habéis visto vosotros ahora recientemente, así que me voy a aferrar a la validez de los recuerdos vagos, ¿vale? De que lo importante perdura. Pero yo recuerdo que la película empezaba con un accidente de un avión que se caía a un motor que casi mataba a Donnie Darko. Bueno, eso es una cosa que sucede no al principio exactamente de la Sí. película, sino ya avanzado Y, metraje. y él más o menos tiene la sensación de que en 28 días se va a acabar el mundo. Sí, él tiene pues unas visiones con un conejo imaginario que se llama Frank, que pues le advierten de un inminente fin del mundo, por así decirlo, entre comillas, que no se deja claro realmente a lo largo de la película qué significa el fin del mundo como tal, porque no lo aclaran en ningún momento. Pero sí que es verdad pues, que se enfrenta a situaciones en las que pues, parece que todo está, lo que te he dicho, predestinado. Y él Claro, es como que intenta esquivar Claro, esos... él tiene unas crisis de sonambulismo, ¿no? Sí, Y en una de esas crisis de sonambulismo tiene la aparición de ese amigo suyo que es Frank, que en realidad es alguien disfrazado de conejo, sí, y le dice que quedan 28 días para un suceso que no queda claro, pero que sí que presentimos todos que va a ser catastrófico, ¿no? Y eso además aparece tatuado, grabado en su antebrazo, cuando él despierta por la mañana en el campo de golf, aparece ahí grabado, ¿no? Esos 28 días y unas cuantas horas, cuantos minutos y unos cuantos segundos desde ese momento, ¿no? Por cierto, 28 días que son los días en los que se desarrolla la película, son estos 28 días, ¿no? Y después él descubre cuando vuelve del campo de golf que ha caído en su casa, en su habitación, el motor, la turbina de un avión a reacción y que ha caído ahí, ha destrozado el tejado y si hubiera estado en su cuarto hubiera fallecido, ¿no? Que su sonambulismo y posiblemente esa atracción que ha sufrido por su amigo conejo Frank, pues le han salvado de la sí. muerte, ¿no? Ahí empiezan las causalidades, por así decirlo, ¿no? Un poco ese juego de determinismo, de destino, de si está todo escrito. Y de hecho luego había como un momento en el que a él le sale una especie de agujero de gusano del pecho o algo así, Es ¿no? que eso puede tener múltiples interpretaciones. Claro, yo a lo largo del análisis que he hecho, al final he intuido que ese como conducto, él le llama lanza, él le llama las lanzas que salen del pecho, ese conducto lo intuyo como un poco como las necesidades del ser humano, ¿no? Porque si te fijas en cada uno de los personajes en los que les sale pues esta cosa del pecho, pues o sea, le dirigen a sitios muy básicos, como a su padre cuando estaban ahí en una escena viendo un partido de fútbol, su padre le dirige pues a la nevera, ¿no? A coger una cerveza, porque es
la familia de Donnie pues es una familia muy tradicional, americana, por así decirlo. No es ninguna excentricidad ni nada en particular, es muy normal. Y pues yo intuyo así, como las necesidades que tiene el ser humano de las que no puede escapar. Porque a él hay un momento en el que le está llevando por una fiesta y le sale la lanza. Sí, y ahí pues, lo más interesante de eso yo creo que es los personajes secundarios a dónde les lleva cada una de esas lanzas, que es lo que te digo. Y para mí yo lo interpreto, porque es que tiene tantas interpretaciones eso, que podríamos estar aquí debatiendo sobre qué significa. Yo lo interpreto como Donnie Darko es la típica película que cuando uno sale de verla está lleno de dudas y necesita intercambiar esas dudas con los amigos que la hayan visto o con su interior, ¿no? Sí. Y darle interpretación, porque la película está llena de enigmas, diríamos, de cuestiones que se plantean, que están... y eso la hace, a mi modo de ver, extraordinariamente atractiva, ¿no? Porque no es una película que te explique todo, es una película que te plantea todo, ¿no? Te plantea muchas cosas que tú tienes que darle respuesta y que puedes darle una respuesta personal a cada cosa, ¿no? Es lo y la peli además está llena de recovecos, porque es que esto de que te decía yo que no tiene un guión lineal, que no tiene una estructura, no. La peli está llena de cuestiones que van planteándose, que encajan todas perfectamente, que la hacen muy entretenida para ver, porque es una película muy entretenida, pero que no está cerrada, que tú cuando terminas de verla tienes que planteártela prácticamente entera y te dan ganas de volver a verla para ver qué detalles. Seguro que te has dejado detalles al verla, porque la peli está llena de detalles. A mí es una peli que me asombra que esté rodada en 28 días, porque es que la cantidad de planos, la cantidad de localizaciones que tiene, la cantidad de momentos, la cantidad de actores que intervienen, vamos, a mí me asombra que el plan de rodaje, para rodarla en 28 días, ¿cómo coño lo han hecho? O sea que a mí es una cosa que me asombra. ¿Nos parece que a nivel un poco de concepción autoral es como un poco un David Lynch para adolescentes? Por esa confusión, esa cierta poesía, filosofía, es algo que David Lynch ha hecho en Carreteras Secundarias, por ejemplo. Y esta película te propone ese viaje en el que yo cuando la vi la primera vez pensaba que iba a haber una película más convencional, porque yo cuando la vi no era Cool Movie, acaba de salir en DVD, a lo mejor acaba de en DVD, cuando tuvo éxito esa película fue DVD. No, pero porque no tuvo una gran distribución tampoco en cines, creo yo. Y la tenía ganas de ver porque recordaba haber visto el tráiler con eso de las lanzas y tal, y me cine fantástico, me gusta mucho. Y yo me estaba esperando encontrarme una película más convencional, más de este chico va a descubrir un misterio que le va a permitir, y al final lo que te encuentras es una película, pues eso, que no está cerrada y que su capacidad sobre todo es para sugerir. Como decíamos antes de True Detective, tiene una capacidad para sugerir y no ser incómoda en la no resolución de muchas cosas de las que plantea, sino ser que te intriga, que es algo que es muy difícil. Fíjate que la comparación con David Lynch a mí no me parece acertada, fíjate, porque David Lynch tiene en su cine un punto hipnótico y narcótico incluso que no tiene este director, que no tiene en absoluto. O sea que, porque esta peli, a pesar de ser una sucesión de enigmas, no está planteada como yo soy el listo de la película y sé de qué va y tú no lo vas a descubrir, que es un poco la idea de David Lynch. ¿Te cae mal David Lynch? No, me cae muy bien. Yo soy fan absoluto de David Lynch. Yo desde luego, David Lynch es uno de mis directores, pero David Lynch juega eso. Yo sé de qué va la película, yo sé de qué va esto, pero tú no lo vas a saber, porque yo me guardo el enigma, ¿no? Y quiero que sea así. Y el público ve las películas de David Lynch sabiendo eso. Pero aquí yo creo que no, que Richard Kelly no nos quiere ocultar nada. Richard Kelly plantea para que el espectador tenga las mismas dudas que él tiene. O sea, no juego a listo, no estoy jugando a listo. Entiendo. Estoy jugando a que yo estoy planteando esta película de la manera más diáfana que puedo plantearla y que las dudas que tú vas a tener
son las mismas que tengo yo y que yo no tengo resueltas. Y que a lo mejor tú las resuelves de una manera y yo las puedo resolver de otra. Pero que no juego con esa superioridad de decir por yo eso soy te el decía- listo por y eso yo te sé decía- la solución. Por ¿Me eso te explico? decía que es un David Lynch más adolescente, porque yo creo que está el espíritu de la película, y por lo que es una película que conviene ver en cierta etapa de juventud, conecta muy bien con las inquietudes de esa juventud. Totalmente. Es una película que a lo mejor vista ya en una etapa de madurez de tu Hombre, vida. pues yo la he visto, yo la vi ayer, Pero tú eres un eterno adolescente, Ramón. También es verdad. Pues yo la he disfrutado muchísimo. Yo la disfruté cuando la vi, en el año 2002, cuando se estrenó. Yo recuerdo además que la vi en un cine de Alcalá, de estos que había... A ver, que piense. Pues yo creo, o en Guadalajara, no me acuerdo dónde la vi, pero era un cine con una sala muy pequeña y que estábamos poca gente. Lo que yo te... ¿Sabes? Y que a mí me pareció una peli cojonuda. O sea, yo una cosa que lamento mucho en la vida es no haber hecho críticas desde que tenía 8 años, ¿no? Que podía haber empezado entonces, hubiera sido un buen momento, he empezado hace muchos menos años, desde el 2009. Y lamento no haber hecho crítica de esta película en su momento, porque hubiera guardado ese recuerdo de la impresión mucho más intenso. Y ahora la he vuelto a ver y es una película que disfruto muchísimo, que a mí me parece una película cojonuda y que no solamente es una película de culto porque es una película rara, es una película de culto porque se merece una estupenda calificación, porque es una muy buena película. Lo que yo te quiero decir es que es una película que tú la ves y la puedes valorar. Pero hay películas que si las ves en la adolescencia te vuelan la cabeza a un nivel que te marcan. Que son películas en las que ya cuando veas otra vez una película sobre adolescentes te va a dar igual, aunque te gusten, porque tu película sobre adolescentes es esa. Donnie Darko. Claro, es Donnie Darko, ¿sabes? Y yo creo que hubo gente que en aquella época también le pasó con el efecto mariposa, que a mí es una película que me parece bastante inferior a Donnie Darko, pero que he visto gente que es que la tiene como un absoluto referente, porque tiene esa convulsión de cierta adolescencia, de qué camino elijo para que todo vaya bien, o qué camino no elijo, o que haga lo que haga va a salir mal. ¿Sabes? Entonces, son películas que tienen ese valor de adolescencia, de representar esa pulsión. Pero bueno, hemos quedado que a nivel superficial, Donnie Darko no es una película de un chaval que tiene que salvar el mundo, ¿no? Eso que has dicho, que es posiblemente verdad, eso es una cosa que a lo mejor después de ver la película la deduces, pero no es una cosa que se cuente en la película. Es una cosa que tú puedes deducir de ver la película, pero no es una cosa que esté en la película de manera diáfana, Sí. ¿no? Pasa un momento de la Sí, escaleta. la escaleta, vamos muy bien con la escaleta. Nos hemos saltado Richard Kelly. ¿Qué nos cuentas de Richard Kelly? Porque para Pues mí... es una de las grandes incógnitas de todo esto, porque Richard Kelly, su ópera prima está claro que es Donnie Darko, después ha hecho creo que 2 películas más. Dos películas más, solo 2. Y desde ahí no se ha vuelto a saber nada de él. Creo que el año pasado fue cuando fue el aniversario de la película de Donnie Darko, el 10º aniversario, no fue en 2021. Y sí que dio alguna entrevista más y pues habló un poco de lo que se había sentido inspirado en la película. Pero es una incógnita, la verdad, este hombre. O sea, a mí me ha costado muchísimo recopilar información sobre él. Sí, O sea, os diré que tienen preproducción, porque lo he mirado, estoy mirando IMDb aprovechando que no están muy las bien, cámaras. muy bien, así me gusta. Tienen en preproducción una película que se llama Corpus Christi. A mí lo que me llama de la atención de él es... Hace una película que es la de Southern Tales, Sí. que es la siguiente, que es una que yo he visto ahora, la vi ayer. Es una comedia muy loca, en la que mezcla una cantidad de cosas que es muy desbordante, porque mezcla pornografía, cine apocalíptico, violencia, con viajes en agujeros en el tiempo donde se desdoblan los personajes,
hay una estructura, también una trama de cine social, todo esto con mucho humor, todo es salpicado de humor, ¿no? Y que es una película muy loca, mucho peor que Donnie Darko, mucho peor, pero que a mí me resulta muy interesante, que no he hecho el comentario porque no me ha dado tiempo, porque me ha ocupado todo esto me ha ocupado mucho tiempo hoy por la mañana. A Dios gracias, soy de madrugar, si no, no me hubiera dado tiempo de ninguna manera y tal. Entonces, y que me parece interesante. Y luego la siguiente es, yo creo, otra producción que es Dominó. No, de Domino hizo el guión. El guión, nada más, vale. Hizo el guión, que es un guión también muy loco, basado en una historia real de la hija de una actriz famosa que se metió a cazar recompensas. Que es un thriller. Que era Knightley. Además, yo creo que está dirigida a Domino por... Es que yo creo que... Por Tony Scott o por Ridley Scott, por uno de los dos. Sí, por Tony Scott. Por Tony Scott, sí. Él lo que dirigió fue The Box, que es una película que también tiene cierto... que le pega bastante, porque es una película en la que una pareja, de Vox estamos hablando, una pareja recibe una caja con un botón en el que le dicen que si aprieta el botón ganarán, no sé si era 1 millón o 5 millones de dólares, pero alguien que no conoce morirá. Entonces la película gira en torno al dilema de si aprietan el botón o no para conseguir ese dinero. Yo creo que es un director que además es raro que no haya hecho más cine, porque aunque Southern Tales, que me acuerdo cuando llegó, generó muchísima expectativa, porque ya Donnie Darko ya tenía ese aura de película de culto, y fue un batacazo y a la gente pues le decepcionó mucho. Pero The Box tampoco funcionó tan mal. Bueno, pues que podría haber seguido haciendo películas, pero yo no sé por qué. Y Donnie Darko, cuando primero tuvo problemas de estreno en Estados Unidos porque fue después del 11S y cualquier cosa que tuviera un avión y un accidente aéreo era totalmente prohibido. Se consiguió estrenar gracias a los esfuerzos de Sam Raimi y de Christopher Nolan, que los dos apostaron mucho por la película. Tuvo un estreno restringido. En España y en Europa se estrenó 1 año y pico más tarde, y en el Reino Unido en 2003. En el Reino Unido sí que tuvo mucho éxito. Y luego lo que sí que tuvo éxito fue la edición en DVD, donde se hacía una versión del director, que en realidad era una versión un poco más extendida que la que se proyectó en cine, porque esto de los metrajes me he vuelto loco, porque el metraje de la película en cines era poco más de 1 hora y media. El metraje de la película del DVD, que es la versión, diríamos, del director, tiene, creo que son 2 horas 13 minutos, que es la que yo he vuelto a ver. Y bueno, pues... y la versión en DVD sí que tuvo mucho éxito, se ha vendido muchísimo. O sea que podía haber afianzado. Y fue una película que costó 4,5 millones de dólares. O sea, una película súper barata. O sea, me explico. Para el reparto que tiene, además. Sí, un reparto. Y Drew Barrymore, apoyó mucho la película. Venía de rodar el año anterior Los Ángeles de Charlie, que fue un éxito en taquilla tremendo, y que ella era una actriz renacida después de todos sus problemas y de venir de las producciones de la época. Y Drew Barrymore apoyó también al director y fue uno de los pilares, igual que Nolan y Raimi consiguieron que se proyectara en cines, que no fuera directamente a una distribuidora de televisión. Drew Barrymore consiguió que se hiciera la película, porque gracias a su apoyo y a que ella intervenía y el estudio, de hecho, la película se negoció en el estudio donde se rodaba en Los Ángeles de Charlie. O sea, y gracias al apoyo de Drew Barrymore la película sale adelante, ¿no? O sea que es una película que tenía apoyos, que tuvo éxito en DVD, que no tuvo mala taquilla en Europa y que no tuvo mala taquilla en el Reino Unido, y que no tiene mucha explicación por qué Richard Kelly es un director que ha rodado 3 películas, ¿me explico? O sea, que no... También tendrá... o sea, yo creo que también es un director que es muy personal. En las películas que ha hecho hay mucho de él, y al final pues probablemente a lo mejor quiere levantar proyectos propios y no le será fácil después del batacazo de Southern Tales y de la de Box, que tampoco fue muy importante. Bueno, Iván, vamos a seguir hablando. Decíamos que en la superficie es difícil saber de qué va Donnie Darko. Si tú tuvieras que quedarte con algo de lo que va,
por debajo de Donnie Darko, te decías que te quedabas con el nihilismo, ¿no? Que para ti Donnie Darko es... A ver, he dicho el nihilismo porque es al final lo que abarca un poco el conjunto de cosas que hemos ¿Qué es el comentado nihilismo? antes. Explícanos qué es el nihilismo. Pues bueno, es una corriente de pensamiento en la que básicamente consiste en desvalorizar los valores tradicionales y suplantarlos por otros propios que tú consideres ética y moralmente más adecuados que los anteriores. Básicamente es un proceso pues de desvalorización. Que nos enraiza, me decías el otro día, con Nietzsche, ¿no? Con el superhombre, la teoría del superhombre. Sí, al final mi TFG, mi análisis ha sido de modo cronológico porque quería contar de principio a fin sin saltar en el tiempo en ninguna escena. Quería contar cómo era el proceso desde el inicio de la película en la que vemos a un Donnie, pues eso, más apagado, con sus problemas mentales, crisis que no sabe a dónde va y bueno, pues ver toda esa evolución a lo largo de la peli. Así ¿Tú que yo... podrías decirme como 3 o 4 momentos importantes de la evolución de Donnie en el que se pueda ver en la película? Sí, hombre, obviamente uno es la aparición del conejo, de Frank, que es, bueno, luego hablaremos de qué significa él. Y bueno, puede ser como bueno, estaría relacionado justo en el momento en el que se encuentra, que es seguido del accidente de avión, ¿no? Que cuando cae el motor, la turbina está en su habitación y pues evita una posible muerte desastrosa. El segundo yo te diría que puede ser cuando conoce a Gretchen, que es pues su amada en la película. Y es que me costaría quedarme como momentos. Hay momentos en los que con Jim Cunningham, que es el personaje de Patrick Swayze, en los que pues se ve esta rebeldía a la autoridad, ¿no? A lo que hemos dicho, los gurús estos de autoayuda que ven de una forma muy simplista la vida y los problemas, y pues él obviamente pues se siente muy identificado, o sea, se siente muy molesto con eso porque es una persona que es consciente. Es que esto es muy complicado porque Donnie Darko es consciente de sus problemas y él quiere cambiarlos. Ahí a lo largo de la peli también, que hay tantos momentos tan importantes. Oye, ¿y no te parece, O Iván, sea, es que también no un podría momento decirte... fundamental cuando conoce a Roberta Sparrow y también su obra, su novela, La filosofía de los viajes en el tiempo, Sí, ese es que otro momento escribe? también. Y a partir de entonces la película, de hecho, se divide ya en los capítulos en los que está dividida esta obra, este ensayo, ¿no? O sea que la película entonces cambia un poco y está vista un poco desde la perspectiva de este muchacho, pero leyendo ese libro, ¿no? Avanzando en el conocimiento de ese libro, del libro de Roberta Sparrow. A mí eso me parece también bastante fundamental. Oye, y dentro de todo este mare magnum de cosas, ¿tú crees que es un enfermo mental, Donnie Darko? A ver... ¿Compartes la opinión de la terapeuta? No, eso iba a decir. El diagnóstico clínico que tiene es esquizofrenia paranoide, que para mí no es así, porque él mismo reconoce que lo que ve no es real. Partiendo de esa base, no me parece un diagnóstico equivocado, y además que cuando a lo largo de la peli pues vas intuyendo un poco que bueno, que en sus visiones, que la única visión que tiene es la del conejo, pues tiene otro tipo de significados. Pero sí que es verdad que es un adolescente que tiene problemas de depresión, incluso alguna escena se le ve con cierta ansiedad. Pero lo que es el diagnóstico este de esquizofrenia paranoide, Sí, no. yo lo comparto. Entonces, totalmente contigo. ¿lo que ve son visiones o es real? Ah, bueno. Joder, sí. No os preguntes cosas imposibles de responder. Es que es lo que te voy a decir, es muy complejo. O sea, al final se deja un poco a libre interpretación. Yo, si quieres, te puedo decir que de mi punto de vista, sus visiones de Frank se puede interpretar como el subconsciente de Donnie, ¿no? O sea, que le habla. Que esa es la gran pregunta. ¿Quién coño es Frank? El conejo. ¿Qué es en realidad? ¿Es un subconsciente de charla con él? Es que es una pregunta Bueno, lo muy que está difícil. claro que Frank, a mi modo de ver, es un personaje real. Frank ha existido. O sea, ha existido y le han pegado un tiro en el ojo. Sí.
O sea, eso Lo está pega claro, Donnie. ¿sabes? Y él se disfraza de conejo, posiblemente por ocultar su fealdad, ¿no? Su horror, ¿no? Claro, ¿Donnie Darko ve a Fran de verdad o es, como dice Iván, parte de su subconsciente o parte de sus recuerdos incluso, ¿no? Porque eso queda totalmente abierto, ¿no? No sabemos de qué conoce Donnie Darko a Frank, pero lo conoce. O sea, no solamente conoce el disfraz de conejo, conoce al personaje, ¿no? Que ha existido, que ha sido. Entonces, Pero eso... solo le ve él, ¿no? A Frank. Sí, A Frank sí, solo sí. le ve él. Está en la escena Solo le mítica ve del él, cine en la que Sí, está con solo le ve él. la Solo le ve chica. él. La Está que le él. preguntan lo del traje, sí, solo lo ve él. Solo le ve él. Pero es un personaje en carne y hueso, y eso Sí. yo creo que nos queda claro, a Iván y a mí nos queda claro. Es un personaje que existe, existirá vete tú a saber, en otro tiempo, en otro lugar, en su subconsciente, En otra o en una dimensión. noticia de periódico, no lo sabemos. Pero yo comparto la idea de que no tiene una esquizofrenia paranoide. El esquizofrénico paranoide, primero, nunca hace autocrítica. Lo que ve, lo que siente, sus alucinaciones, él las percibe como absolutamente reales y además son irreductibles. O sea, no le puedes convencer que eso que está viendo no es real. Él se cree que eso es real, ¿no? Totalmente. Si uno ya duda de esa realidad, ya deja de ser esquizofrénico, ¿no? Porque la vivencia del esquizofrénico es absolutamente real. Efectivamente, Donnie Darko, él mismo se plantea que lo que le pasa no es normal, que lo que ve no puede ser, ¿no? O sea que él mismo plantea eso es como más, no como una alucinación, que la alucinación se percibe siempre como real, sería como un pensamiento parásito, ¿no? Sí. Pensamiento parásito, el concepto. Esto lo estoy pensando ahora, o sea, me explico, o sea, que el concepto, pero pega bien, porque el concepto de pensamiento parásito son pensamientos que uno tiene que sabe que no son normales, pero no puede evitar tenerlos. Por ejemplo, cito un ejemplo claro. El pensamiento parásito es, por ejemplo, el que tiene acrofobia, ¿vale? Que en las fobias se da mucho el pensamiento parásito, tiene el pensamiento parásito de que se va a caer o de que uno de sus amigos familiares que está al lado mirando en el puente o en el edificio alto se va a caer. Eso es un pensamiento parásito, lo reconoce como falso, como totalmente absurdo, pero no puede evitar tenerlo. No puedes, eso es otro tema muy recurrente de la peli, que es lo de que te he dicho, lo del libre albedrío. Que hay gente que tiene ese concepto mal asociado. Y es que son esos pensamientos que tiene Donnie, no puede escapar de ellos de ninguna manera. O sea, son como todo el mundo que tienes pensamientos así, que todos tenemos, son cosas que no son inherentes al ser humano. Tú no puedes desligarte de ciertos pensamientos, y por eso yo llegué a la conclusión de que Frank pues podría ser un poco pues eso, el subconsciente de Donnie. Pero al final, Frank, corregirme otra vez si me equivoco, ¿se cargaba a la novia de Donnie? Sí. El personaje, a ver, Cuéntame esa escena. No, esa no. escena en concreto, ¿cómo era? Vamos a... Bueno, por cierto, magistral, ¿eh? La verdad es que esos últimos momentos de la película, sí. que yo los he visto en bucle, los he visto varias veces porque me han impresionado, porque están montados magníficamente, está ese accidente, el coche pasa por encima, vemos cómo sale alguien disfrazado de payaso, estamos en Halloween, y Donnie Darko ve a Frank y al que le dispara es a Frank. De hecho, no mata al conductor, mata a Frank. Porque él siente que el que ha atropellado a su novia es Frank, ¿no? Y le dispara. Luego, él vemos que va a recoger a la novia. Después de eso, vemos La novia está muerta. sí. O sea, Clínicamente. Vemos y después, antes del atropello, ¿qué había pasado con la novia? Vemos después una puesta de sol, una imagen un poco idílica, ¿no? En la que nos da la sensación de que ha pasado tiempo. Al siguiente fotograma lo vemos a él llegando a su casa para coger las llaves del coche, ¿vale? Y luego descubrimos que tiene a la novia metida allá en el coche, Sí. la transportado. Todo esto, joder, qué bien funciona. O sea, cinematográficamente funciona fenomenal. O sea, le da un tono poético, o sea, un tono
sí, poético, maravilloso, ¿no? No estamos ante una escena, de pronto lo violento, lo terrible, se transforma por las imágenes que estamos viendo, dándole un tono poético, ¿no? Y ella está viva en el coche cuando él Ella está muerta. está muerta. Sí. Entonces, al final, el sacrificio de él, ¿para qué es? A ver, la visión superficial sería, pues eso, para... Bueno, ahí, A ver, Ahí- explícame la visión superficial mientras Ramón la sí. razona y luego me dice cada uno La, la vi- vuelta. Sí, la sí, visión sí. superficial que Iván. tiene el espectador es que pues se sacrifica por ella, ¿no? Es un sacrificio... Como pues, que va hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y si se Sí. sacrifica y él muere, ya se salva. Sí, o sea, al no conocer a Donnie, Hmm. pues nunca pues pasará lo que pasa con ella. Entonces esa es la visión superficial que tiene el espectador, ¿no? Aparentemente. Y ya, pues, si quieres comentar tú, Ramón, porque es que Claro, es que es muy complejo, porque de pronto ese bucle temporal en el que vemos que nos volvemos 28 días atrás de pronto, y vemos, por un lado, a su madre y a su hermana en ese avión volviendo de esa representación que han tenido, de ese baile que hacen esas chicas y tal, estilo animadoras, ¿no? Y ahí presentimos que ahí está el accidente. Esa turbina cae de ese avión, ahí se produce el accidente y él está, diríamos, esperando en su cuarto la muerte, ¿no? Que le Sí. caiga la turbina. De esa manera va a salvar a su novia que ocurra eso. Pero de pronto vemos a sus padres llorando fuera, a su madre ahí también, y a su hermana llorando, su madre y a su hermana, su madre fumando, la más entera posiblemente de la familia, que ya no está en el avión, ya en ese avión que posiblemente cayó, que se estrelló, eso ya no está ahí, esa realidad ha desaparecido cuando cae la turbina. Y la novia aparece con una bicicleta, ve la casa, en ese día 28 previo no conocía a Donnie Darko, no conocía nada de él, pero ella siente que ve que su hermana y su madre son personajes conocidos para ella y los saluda desde la lejanía, Sí. desde el otro lado de la calle. Y la acaba madre peli. y la niña le responden. Que a mí se me eriza Sí, a mí también. la- Es que... la Tú- piel. tú que hemos dicho que lo superficial es que Donnie Darko se suicida, o sea, se muere Sí, para salvarla. Donnie Darko, sacrifica. Lo que No se se suicida. Donnie sacrifica, Donnie Darko, coño, salva al mundo. Salva al Salva al mundo. Se Salva ve- al mundo porque Muy- evita ese agujero de gusano que absorbería que se convertiría en un agujero negro y absorbería a la humanidad, como bien le explica el profesor de ciencias. ¿Me explico? O sea que el sacrificio de Donnie Darko sirve para salvar a su novia, que a lo mejor es por lo que lo hace Donnie Darko, pero sirve para salvar al mundo. Sí. ¿Tú piensas que esa explicación es la explicación también, que no es una metáfora de algo, que no es un símbolo, es un símbolo de otra cosa más profunda? A ver, como metáforas sí que puede haber, pero sí que... No puede Era ser. su destino, pero- su destino. Joder, pero no puede ser. A mí, yo de los determinismos nunca he sido amigo, entonces una película que me acabe defendiendo un determinismo me toca las narices. Pero sí que me parece interesante que pueda ser una defensa del suicidio. No. No, ahí estoy muy en desacuerdo. Hombre, Donnie Darko puede ser que solamente se sacrifique para salvar a su novia o que se sacrifique para salvar al mundo. En cualquier caso nos da igual porque las dos cosas las consigue, ¿no? Pero es que al final se está viendo a sí mismo como un cáncer. Está viendo como que el mundo va a estar mejor sin él. No, yo no tengo... No tengo esa... Hombre, esa no, teoría. yo creo que él no se ve como un... No, porque además Donnie Darko, a pesar de Lo que... bonito de no haber visto ayer la película es que como estoy Puedes hablando por lo plantear que- cuestiones. como me la estáis contando vosotros, yo digo también de lo que Mira, percibo de vuestras explicaciones. De Donnie Darko, el personaje de Donnie Darko, a pesar de que es un personaje que sufre, es un personaje también muy positivo. Es que a eso iba... Porque es un personaje que siempre va a buscar elementos que a él le favorecen. Por ejemplo, él no se resigna
a contemplar la vida desde ese punto de vista tan simplista que plantea el predicador de miedo-amor, ¿no? Y sí, que miedo. plantea esa profesora de gimnasia fanática, ¿no? Y de hecho cuando lee una situación y tiene que poner en esa línea de espacio, pues él dice que es que la vida no es así, la Más vida compleja, no es sí. tan simplista, ¿no? O cuando el predicador va y le pide que cuente una experiencia que luego a mí me jode mucho cómo vas resolviendo los problemas que le van planteando de una manera absolutamente absurda. Él dice, él sale y dice lo que opina y sus planteamientos son muy racionales, muy actuales y hasta cierto punto de luchador, no son de darse por vencido. Él plantea los problemas de las tres personas que salen planteando cuestiones, al chico que está claro que vive una vida porque está acosado, porque es, Sí, débil literalmente le dice y porque es que cambie, le porque dice, es métete al obeso, le dice, gimnasio. tienes que aprender jiu-jitsu, coño, Sí. lo que tienes que aprender es esto y me explico, o sea que, claro, o sea que él da opciones y son opciones positivas. Y luego su amor hacia su novia es también muy entregado, muy respetuoso, ¿no? Los dos son personas muy sufrientes. Una Él relación de sufre por sus comprensión. trastornos Sí. y ella sufre porque tiene un padrastro que ha apuñalado a su madre, que han huido con otra personalidad, con otra identidad a otro sitio lejano, su adaptación a un medio nuevo y ella encuentra el refugio, ¿no? El refugio en el novio y el novio en ella, ¿no? Y Donnie Darko en ella, y los dos son personajes que se complementan mucho dentro de una cuestión Ya, de respeto, ¿no? pero aquí hay una cosa que tú, un personaje, lo puedes tener manteniendo una postura durante toda la película, pero que al final de la película, lo que te dice es que hay una profecía que se va a cumplir No. y que el personaje tiene que aceptarlo. Bueno, Se está cagando un poco en el espíritu del personaje. No, no lo veo así. A ver, es que Ramón ha resumido muy bien lo que te conté el otro día, que es la teoría esta del superhombre. Lo ha resumido a la perfección. Mucha gente cree que esta corriente filosófica, la del nihilismo, es pesimista y es todo lo contrario, es positiva. Que de hecho, el nihilismo siempre busca una alternativa. sí, Es el nihilismo duda de lo establecido para buscar una alternativa, ¿vale? Siempre. El nihilismo no significa en no creer en nada. No cree en nada de lo establecido, Sí. pero va a buscar una alternativa. Pero entonces lo consecuente con el personaje para terminar de afianzar la idea de la película no habría sido que él encontrara una alternativa que no implicara su muerte. o no. Es que no te estoy comprendiendo lo que me está queriendo decir básicamente que se suicida. O sea, que no. Él piensa que él. Que la película está poniendo un personaje que es nihilista en cuanto a que siempre está buscando alternativas. Pero al final la realidad le pasa por encima. Porque la realidad le obliga a que su alternativa sea morir él. Para que los demás se salven. ¿Y por qué eso es malo? O sea, entonces está poniendo, que era mi siguiente pregunta. Si consideramos que el hecho de que alguien se sacrifique de forma como lo hace él es positivo, pues usted decía al principio que a lo mejor no hay una cierta defensa del suicidio en cuanto a que, porque está claro que no estamos hablando del fin del mundo en términos absolutos. Si aceptamos que el fin del mundo funciona como metáfora de algo, o de que él va a ser dañino para su novia, o él percibe que va a ser dañino para su novia, porque la atropella Frank y Frank es su subconsciente, él está viendo que él mismo va a ser dañino para su novia en el futuro. Bueno, esa puede ser una teoría, pero pues. Claro, no, por eso te digo. Es lo que te digo. El final está sujeto a múltiples interpretaciones. Claro, lo que pasa es que esto nosotros, Iván y yo, nos basamos en nuestra opinión, ¿no? Que fíjate que no habíamos hablado del asunto nada, pero que es coincidente, ¿no? Y que es coincidente además. Y recuerdo que yo no he visto la película desde hace 10 años por lo menos. O sea que, pero la visión que nosotros damos a Donnie Darko y su final, no la vemos pesimista, ¿no? La vemos a lo mejor lo que digo, poético-romántica, ¿no? La vemos romántica, o sea. Pues coño, pero ¿qué personaje más romántico hay que el Werther? ¿Que el joven Werther? ¿Y cómo acaba el joven Werther? Sí, bien. Pegándose un pistoletazo por amor. Sí, a lo mejor.
a lo en un mejor cementerio. nosotros nos resistimos a darle un aspecto trágico, ¿no? Porque a lo mejor no lo vemos, ¿no? Pero posiblemente No, lo no sea, es trágico. claro, O sea, que decir, por eso te decía que hay una defensa del suicidio porque no percibe el suicidio como algo negativo. La película. Pero es que yo no lo considero ese acto un suicidio, como tal. Pues, Claro, que era lo que estábamos hablando, de que si se puede entender, hay un sacrificio, si ese sacrificio, te digo, yo lo considero, insisto, desde por lo que me habéis contado aquí, y mi tiempo, y mis recuerdos, y mis vagos recuerdos, lo considero un sacrificio en el que, y sí que os compro la idea de que ese Frank es el mismo, de que él quiere salvar a su novia, pero... Todo esto, Javi, también parte de una interpretación que hacemos Iván y yo, que no tiene por qué ser. Bueno, pero al Explico. final esta película está abierta que a eso. Porque nosotros interpretamos de que él decide, a lo Fíjate, mejor él no fíjate. decide, él simplemente era No, su destino, ¿no? es, Su destino es que cayera la turbina en yo su creo- habitación y muriera. yo a creo lo que mejor, es- a lo mejor ese intervalo de 28 días es como una especie de lo que pudo ser y no fue, ¿me explico? claro, puede ser eso, o incluso totalmente lo contrario, que su destino fuese no morir y él rechace su destino y quiera cambiar. Claro. Es que puede. Pero Pero esas bueno, dos pero ahí volvemos. posibilidades son- Ahí volvemos. A mí me parece consecuente porque la idea de sacrificio está también presente, que hemos hablado antes, del efecto mariposa. Y en el efecto mariposa acaba de una manera muy similar, si te das cuenta, en el que el protagonista asume que lo mejor para su relación romántica es no conocer nunca a la chica. Y se cruza con ella por la calle y hay un reconocimiento espiritual, pero no real. ¿Sabes? Que por eso te digo que es tanto Donnie Darko como el efecto mariposa en su momento son películas adolescentes que generan un cierto culto porque tienen ideas similares. Probablemente Donnie Darko es más filosófica en cuanto a todo lo que propone y en ese viaje de que Donnie al final yo creo que acepta un poco, tiene esa aceptación de... Abraza su destino, por así decirlo. Abraza su destino, pero claro, a mí con felicidad, al final yo creo que esas dos películas lo que te proponen es que hay cosas que no vas a poder evitar, que es parte natural de la maduración y que a lo mejor aceptar que hay cosas que no vas a poder tener implica matar al niño que eres. Pero igual que en el efecto mariposa sí que está la idea de renacimiento, porque el tío tiene otra vida, en Donnie Darko me falta esa idea de renacimiento de muere el yo que soy, pero hay otro yo nuevo que surge. Simplemente muere el yo que soy y el mundo pues está ahí, pero yo he aceptado que voy a morir. ¿Sabes? Y la idea de la profecía que autocumplida también está ahí. Entonces, bueno, autocumplida o no, pero hay una idea de profecía que es determinismo que me parece entonces contraria. Pero es que, claro, es que tú desde un primer momento puedes decir que es determinismo, pero el fin del mundo al que se refiere Frank, tú no sabes exactamente a qué se refiere. No sabes si el fin del mundo significa la muerte de Donnie, el fin del mundo como causa natural, que es lo que hablábamos de lo del agujero de gusano y tal, o el fin del mundo es... Sí, lo del agujero de gusano lo apunta ese profesor de Sí. ciencias, me explico. En realidad, Frank no habla habla de algo, y en realidad no dice que nada. No. En realidad no dice que no especifica qué es, pero presientes tú que, joder, que después de esos 28 días que lleva tantas horas y tantos minutos, tantos segundos, después de eso va a pasar algo gordo, ¿no? No es un punto banal, ¿no? Es una cosa importante, ¿no? O sea Luego tenemos otro punto que me interesa, que no está en la película, pero que es algo que es el invisible Harvey, como referente de esta película. Una película de James Stewart en la que James Stewart ve a un conejo invisible Es que gigante. hasta que me lo dijiste tú no había caído. Pues nadie más le ve, solo le ve James Stewart y es un conejo con el que más o menos va haciendo lo mismo que hace este tipo. sí, va dialogando. Lo que pasa es que... y va cuestionando la realidad y el orden establecido. Que es lo que hace, que en el caso de Donnie Darko es algo más oscuro, tenebroso, por la propia apariencia de Frank. Porque Frank tiene un punto terrorífico. No ha elegido un disfraz de conejo amable. Ha elegido un disfraz de conejo bastante jodido, ¿no? Sí, es un monstruo, ¿no? Digamos que es un monstruo, ¿no? La de El Invisible Harvey, que es una película que protagoniza a James Stewart y tal, es una película en tono de comedia, claramente, ¿no? Claro. O sea, que Pero que es mucho más amable. cambia totalmente, ¿no?
Pero ahí tienes Y la base de además, un señor con su conejo gigante. este James Stewart es un personaje afable que intenta ayudar a todo el mundo. Pero como Donnie, ¿no? No. Y Donnie no intenta ayudar a todo el mundo, no intenta, no busca no soluciones. es su propósito, no. No, aparte de que él ya tiene sus problemas, me Sí. explico, tampoco está Tiene como sus mierdas. para andar ahí arreglando el mundo, ¿no? Él ya tiene lo suyo, ¿sabes? Y tal. Luego, sí, a mí hay cosas que me interesan mucho. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que, bueno, aparte de los 4 libros que se citan en la película, uno de ellos es Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, que a mí es yo recomiendo mucho a alguien de los que nos oye no ha leído este libro que lo lea, se lee súper fácil, es súper fácil de entender y es un libro maravilloso, a mí me encanta, ¿no? Recomiendo mucho. Se habla también de Los Destructores, de Graham Greene, sí. y de La colina de Battleship, de Richard Adams, que son 2 novelas americanas características y tal, que las dos tienen mucho que ver con lo que se cuenta, ¿no? Porque no hemos hablado aquí de la faceta destructora de Donnie Darko, ¿no? De esa faceta cuando coge el hacha y Sí. siembra de residuos en el colegio, ¿no? O sea que esa es una... O cuando quema La casa la casa del predicador, ¿no? Sí. Además ya él cuenta que tiene un antecedente de que quemó una Sí. casa abandonada, ¿no? Y tal. Luego hace referencia también al regreso al futuro, para explicar los viajes en el tiempo, que eso yo creo que es un referente siempre de generacional, ¿no? Sí. Totalmente. Y a mí me llama mucho la atención que la peli parece una cantera de grandes actores, porque Jake Gyllenhaal, Los 2 hermanos. claro, y su hermana Maggie, que Maggie a mí es una actriz que me entusiasma y que además es la directora de La hija oscura, de Dos Dauer, que obtuvo el premio en Venecia y tal. O sea que los dos entonces eran actores muy de segunda, es el segundo papel protagónico de Jane Gyllenhaal y aquí cobra mucho auge, igual que su hermana. Y luego, por ejemplo, a mí me llama la atención también la presencia a ver si lo encuentro, de Seth Rogen, Sí, que es aquí un secundario. Sí, uno de los bullies. Sí. Claro, es uno de los acosadores, siempre de me estos cae mal Seth Rogen abusadores, en las películas. ¿Sí? ¿sabes? Sí. Y que además me llama la atención porque él siempre que ha hecho siempre personajes de blandito, aquí está como Le he cogido de manía duro. desde Fabelman. de duro, ¿no? Le has cogido manía, sí, desde los Fabelman Fabelman. le he cogido mucha Y manía. que fíjate tú que son estos 3 actores son prácticamente desconocidos y esta película les lanza. Sí, es curioso, sí. O sea, es curioso. Oye, Iván, tú lo que has estudiado es el tema del nihilismo en los antihéroes, ¿no? También tú Sí, tienes porque esta corriente es tan popular sobre todo lo que hablábamos a finales de los 80, bueno, aunque ya habían pelis así en los 60, 70, pero sí que es verdad que con el paso de los años y cada vez más los antihéroes tienen pues eso, muchas similitudes con esta corriente filosófica. ¿Qué grandes ejemplos nos puedes decir? ¿Tienes alguno en mente? Hombre, Taxi Driver, ¿no? Podría Sí. ser un ejemplo. Ahora mismo no me acuerdo de todos los que puse. Incluso, mira, Club de la Lucha. Sí, claro, yo te hablo de pelis con las que yo he crecido, ¿no? Claro, Tyler Durden era un Sí. nihilista, ¿no? Eran muchas cosas. Era Edward Norton, Bueno, para empezar. Yo no me refiero solo que esa corriente sea la única que imiten, sino que hay muchas características de los antihéroes que pueden provenir de esta corriente. ¿Tyrion Lannister? Sí, es que como hay tanto... ¿Quién has dicho? Perdón. A Tyrion Lannister. Tyrion Ah. Lannister. Bueno, a ver. ver, Tyrion Lannister empieza siendo un hedonista, ¿no? Un tío que vive por ahí para el disfrute, ¿no? Pues ya que es un enano, dice, bueno, pues voy a disfrutar de la vida. Pero luego sí que va evolucionando y pues podría ser. O sea, no podría decirte ahora mismo aquí
todos los antihéroes que hay en el cine, que hay millones, o sea que... ¿Por qué crees que la gente conecta también con el nihilismo de estos antihéroes? ¿Tenemos ahí un reflejo no satisfecho? Hombre, Me porque gustaría ser- yo creo que es que también hay un planteamiento equivocado en algunas obras de ficción del nihilismo, que es lo que te he dicho, que es el pesimismo, ¿no? Tengo una crisis existencial, no importa nada. Hay como eh, algunas concepciones equivocadas. Pero sí que es verdad que yo creo que es precisamente por eso, por lo que pasa con Donnie Darko, que quien no ha tenido alguna vez ese pensamiento de, joder, lo que he creído a lo largo de mi vida no tiene sentido. Es como si a un cristiano le dices bueno, aún le muestras de alguna manera que Jesús no fue quien dijo ser. Entrarías en un proceso depresivo, pero claro, lo que te digo, algunas pelis se quedan solo con eso y en este caso, pues el mensaje es completo, ¿no? Es El que tránsito es completo es hacia el algo, superhombre. es algo inherente, es obvio que cuando tú dejas de creer en todo lo establecido, que lo que has creído toda tu vida, pues es obvio que pues te entristezca eso, ¿no? Pero luego está en tu poder el darle un nuevo sentido a todas esas cosas y a todos esos valores, que es lo que hace muy bien la película. ¿Tú crees que puede conectar con cierta fatiga que tenemos los humanos respecto al mundo que nos rodea, que nos gustaría todo mandarlo a la mierda y hacer algo nuevo? Sí, claro. O sea, que esos personajes conectan con eso, ¿no? No Sí. es... Sí, o sea, yo de hecho, pues eso, cuando vi la peli pues me pilló una época así un poco De bajón, ya te doy un poco de bajón, de ¿no, bajón, Iván? de joder, ¿Has completado el camino tú hacia el superhombre? no, yo creo que es que no quiero no quiero entrar en esos temas ahora. No quiero entrar en temas filosóficos, es que son temas muy complejos, pero no. Estás en el camino todavía. No, es que no sé, no creo ni siquiera que tal y como lo cuenta Nietzsche sea posible. O sea que. Entonces, bueno, pero eso es mi opinión. Pero bueno, que sí que es verdad que es muy fácil sentirte identificado con. Por lo Oye, menos. Iván, y la idea de que se ha propagado de que las ideas de Nietzsche fueron el sustento del nazismo, de las ideas de- todo esto del superhombre, de la raza superior, de todo esto, ¿cómo lo ves tú? Que yo eso es una cosa que siempre me ha turbado No, del a ver, pensamiento de Nietzsche, porque yo siempre me ha interesado filosofía, aunque nunca he sí. conseguido entender gran cosa, Creo que al final no. pero yo no he encontrado esa ligazón que No, hay entre Nietzsche y el nazismo, ¿me de explico? hecho, yo creo A lo que. mejor, es que yo no lo he Sí. encontrado. O sea Yo creo que al final es un error de cómo comprende la gente ese concepto, ¿no? Del superhombre. Simplemente, o sea. Y lo entiendo porque es verdad que es una corriente filosófica un poco complicada a veces de entender. Hay gente, pues, cuando tú y yo hablamos el otro día, que te pregunté, ¿pero tú sabes lo que es el Yo dije nihilismo? que ahora no quiere nada. Y claro, entonces yo te dije, pues por eso pues puede ser que mucha gente confunda ese concepto. Yo no lo veo para nada ligado al nazismo. Lo que veo a lo mejor es un pretexto pues, para criticarlo de alguna manera. Queda muy bien lo del superhombre, ¿no? Es como... Es que realmente superhombre es la traducción aquí, pero esa palabra la palabra en alemán no dice como tal superhombre, es como una palabra, no sé cuál es el término para definir una palabra que no tiene traducción. ¿Y cómo entenderíamos al superhombre? ¿Como la versión mejorada de la persona, lo que uno quiere alcanzar ser, sería el superhombre? No lo veo así. O sea, yo al final el superhombre lo que veo es la persona que es capaz de aceptar, a ver, aparte de lo de cambiar los valores establecidos por los propios, tiene también que ver con la paradoja esta del el eterno retorno, que significa básicamente, a ver si lo explico bien, que es complejo, aceptar que pues que la vida no, o sea, que la vida no tiene sentido, por así decirlo, pero cambiar de alguna forma, pues lo que te he dicho, todo lo establecido
con lo que tú crees y vivir para que, si la vida en un hipotético caso se repitiese, te quisieras volver a vivir tu vida. Eso es ser el superhombre, ¿no? Aceptar y querer que si tu vida volviese a repetirse, volver a repetirla de la misma manera exacta. Aceptar lo que te ha pasado. No, o sea, aceptarlo sí, con el cambio que decimos. Porque, por ejemplo, es como buscar la mejor alternativa a la vida posible, ¿no? Oye, me está recordando ahora otra película, la de Una cuestión de tiempo se llamaba. La película esta del guionista de Love Actually, que hizo una película en la que había un tío que podía viajar en el tiempo, que tenía una herencia de familia. Sí, Y al final la conclusión de la película es que aprende a disfrutar de cada momento del día, porque decía que él vivía cada día 2 veces, utilizar su poder para vivir cada día 2 veces. Al final de la película, después de todo lo que le pasa. Es una película con exacto, y Rachel McAdams también. Pero es lo de menos. Y entonces, al final de la película, el tío vive un día normal y dice, y luego lo que hacía era volver a vivir el mismo día, pero disfrutándolo. Hasta que llegó el punto en el que ya cada día podía disfrutarlo plenamente con todo lo que pasaba. No, para nada. Lo que quiere decir al final lo del superhombre es que aplicando ese cambio que hemos dicho de valores, quieras volver a repetir tu vida. Pero si no aplicas ningún cambio, pues no tiene sentido todo lo que estamos hablando. No es volver a repetir tu vida de otra manera, es exactamente de la misma. Este tío lo que decía era eso. Pero pasa que él ya no pero le preocupaba. Si la disfrutas, ya estás cambiando, no a lo mejor las acciones, pero tu forma de ver ese día. No, yo quiero decir todo. O sea. Pues tú no has cambiado. A ver, sí. Bueno, menos mal que nos dedicamos a hablar de cine y no de filosofía. Ya te digo. Que es complicado este tema, pero a ver. Yo creo va a hacer Iván una película sobre este tema que nos lo va a dejar clarísimo. Obviamente, Donnie Darko, por ejemplo, en el final, te voy a poner un ejemplo. En el final, cuando está dando como el viaje atrás en el tiempo y salen flashbacks de todo lo que ha vivido a lo largo de la película, que es cuando empieza a cambiar, obviamente se le ve riéndose, se le ve contento. Por primera vez en la peli se le ve a carcajada pura. Y eso quiere decir que a partir de ese momento es de cambio, cuando empieza ya a actuar con su propia ética y su propia moralidad, ahí es cuando sí realmente no le importaría volver a vivir ese momento una y otra vez. Pero elige morirse. No, es que es muy complicado esto. Estaremos aquí eternamente debatiendo, sí. Pero yo intento explicártelo de la manera más sencilla. Es que es muy complicado. Muchas gracias, Iván, por tu colaboración. Yo no sé si queréis seguir aquí hablando de algo o si ya nos rendimos. No, yo creo que nos rendimos ya, ¿no? Yo creo que ya hemos facturado bastante. Sí, Donnie Darko, que conste que nos estamos dejando muchos aspectos de la película. Sí. Porque, por ejemplo, no estamos hablando, por ejemplo, de la cuestión educativa o del fanatismo que hay, que son aspectos que también entran dentro de la película. ¿Pero a qué mierda le importa eso? Y entonces, y luego, por ejemplo, también de ese ambiente de instituto tan típico norteamericano, que nosotros ya, y que ahí está también representado, ¿no? O sea que todos esos aspectos, y luego también, por ejemplo, hay un personaje, esta niña gordita de origen oriental, que es un personaje muy interesantísimo, ¿no? Y que Donnie Darko, además, con ella siempre muestra una cierta simpatía, una cierta empatía, ¿no? Y que... Condescendencia colonialista. ¿Cómo? Condescendencia colonialista. Bueno, yo no lo interpretaría así, pero, No. pero o sea que la película hemos hablado de facetas de la película, pero la película tiene más facetas de las que se puede hablar, porque es una película que es muy, muy interesante, muy compleja y desde luego fascinante en su guión y fascinante en su realización. A mí, insisto, me sigue asombrando que fuera rodada tan solo en 28 días. A mí es una cosa que me vuelve loco absolutamente. Una película muy compleja de rodar. Le tienes que dar otro visionado. Es que es una peli que con cada visionado le vas sacando... Quería haberlo hecho ayer, pero cosas. no me dio tiempo.
La volveré a ver. Bueno, y me arrepentiré de no ¿cuándo- haberla visto antes para este programa. Pero bueno. ¿Cuándo podremos ver tu trabajo? Cuéntanos. Pues yo creo que para principios de junio ya va a estar terminado. Vale. Esta- ¿Y es- lo publicarás? ¿Estará disponible en internet para ver Sí, para sí, verlo? sí, y o sea, tal? obviamente pues estará público en internet para quien quiera pueda verlo y pues mi intención, que es ya un poco ambiciosa, es que se hable, o sea, si al final realmente queda como yo quiero y lo bien que quiero que quede, que alguien, algún blog, alguna revista o lo que sea, lo mencione. Con eso yo estaría... Porque Hombre, sí, yo te lo voy a mencionar seguro. porque sí que es verdad que una de las motivaciones por la que hice el trabajo es que mi tutora de TFG ya tuvo un análisis que fue muy reconocido. De hecho, fue por eso no lo hice de este personaje y me decanté por Donnie, de que era de Rust Cole, de True Detective, que me dijo que fue muy aclamado y fue publicado por algunas revistas y mencionado en muchos sitios. Entonces, pues es una de las cosas que me motivó. Bueno. Me gustaría, la verdad. Bueno, pues te deseamos que tus sueños se cumplan, porque Gracias. yo creo que es una cosa estupenda. Estaría Y genial. te agradecemos mucho, la verdad, que nos hayas planteado esta cuestión y que A vosotros por a invitarme. lo mejor hubiera estado bien tener más tiempo, pero bueno, no ha estado mal. Bueno, Ramón, despide. Nos despedimos. Pues nada, que muchas gracias, Iván, muchas gracias, Javi, y nos despedimos de este número 50 programa de Centauro de la Carga, el 50º programa de Centauro de la Carga. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine. Centauros de la Carga.